Hoy tenemos la sexta lección de nuestra serie, en la cual estamos considerando qué clase de iglesia es esta, qué es lo que en realidad creemos en cuanto a la iglesia y su funcionamiento. Y quisiera decirles que sobre este tema tenemos mucho que aprender todavía. Se llama la disciplina de la iglesia. Un teólogo del siglo XIX, un teólogo estadounidense, se llamó J.L. Dagg. Él dijo lo siguiente: en aquel tiempo, cuando la disciplina sale de una iglesia, Cristo sale con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber iglesias que tienen rótulos de iglesia, que funcionan como iglesia, pero al haber dejado esta marca bíblica de lo que es ser una iglesia del Señor, ya el Señor los dejó. Hagan entonces como ustedes quieren, porque precisamente eso es la disciplina. El compromiso de que la iglesia tiene que funcionar como Cristo mandó, y que si no es, algo vamos a hacer al respecto. De eso se trata, que no vamos a dejar que cada uno haga como le parece. Hay una disciplina. Y van a ver que nos ayuda muchísimo el ejemplo que la misma Escritura nos pone de la disciplina que damos a nuestros hijos. Entonces vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 12, y voy a leer para ustedes los primeros 14 versículos. Voy a leer bastante de la Escritura y con ello vamos a tener el material para hablar nuestro concepto bíblico de la disciplina. Hebreos 12 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un breve comentario en cada versículo. Vean que el asunto que nos mueve a la disciplina es esto, que nosotros seguimos teniendo una lucha con el pecado. El hecho que seamos ahora creyentes no nos libra de esto, y entonces nos lleva a estar alerta. Número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vuelvo a decirlo, de esto de lo que se trata es de una lucha contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí debemos detenernos y decir, tristemente hoy no es así. Para el apóstol Pablo era impensable que un padre no disciplinara a sus hijos. Pero hoy en día ellos piensan que amar a los hijos es dejarlos que hagan lo que ellos quieren. No creen en el castigo. Aquí dice que Dios amorosamente nos azota. Número 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, con atención, todos, entonces sois bastardos, qué fuerte palabra, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y este versículo:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina de la iglesia se trata de cuidar que todos cumplamos este versículo 14. Seguir la paz con todos tiene que ver con la disciplina, porque Satanás va a venir y nos va a poner tropiezo, y nosotros podemos caer en pecados unos contra otros, desavenencias, contiendas, pleitos, envidias, todo lo que es, y ese es el enemigo. Entonces la Biblia dice que tenemos que seguir la paz con todos, no con los que nos caen bien, no con los que son fáciles de querer, sino con las personas difíciles también. Y lo otro es la santidad. La iglesia es la iglesia, no es el mundo. No podemos vivir como el mundo. Entonces, cuando esas cosas son amenazadas en una iglesia, sea la paz o sea la santidad, hay que ejercer disciplina. La pregunta entonces es, a usted como cristiano que dice ser hijo de Dios, le pregunto, ¿le ha disciplinado Dios a usted? Porque aquí leímos que al que es hijo, Dios lo disciplina. Y él da la pregunta. Si usted dijera no, bueno, de hecho, yo escuché alguna vez a un chico jactarse de eso, decir, mi papá a mí nunca me castigó. Y lo decían como gran cosa, tenía un padre moderno, nunca me castigó. Y la pregunta sería, ¿quiere decir que ese niño fue perfecto? Nunca hizo nada malo, nunca fue rebelde, fue obediente. No es cierto, ¿verdad? Entonces quiere decir que el padre lo consintió. No lo disciplinó, no lo amó suficiente para pasar. Por eso tan duro que se llama la disciplina, porque la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, claro que sí. ¿Quién, un padre sensato, quién va a decir que disfruta la disciplina? Pero lo hace con aquel dolor en el corazón, pero sabiendo, yo debo amarlo más a él que a mí mismo. Y Dios, como es un Padre amoroso y justo y santo, Él va a disciplinarnos. Entonces, eso implicaría, si alguien no ha sido nunca disciplinado por Dios, está usted diciendo que usted es un cristiano perfecto. Porque Dios sí azota a los que recibe por hijos. Ahora vamos a ver cómo actúa Dios. Porque la disciplina de Dios tiene diferentes grados, igual como nosotros con los chicos. Y siempre en nuestro afán de educarlos vamos a ir aplicando varias disciplinas. A veces las personas también malinterpretan la disciplina como que la disciplina siempre es castigo, pero no. La disciplina es también formativa, correctiva, y esa formativa es enseñarle. Yo no puedo castigar por algo que es hecho en ignorancia. Primero tengo que instruir, pero si ya el niño sabía y en rebeldía hace lo que no debía hacer, debe haber castigo. Lo mismo Dios con nosotros. Vamos a ir a otro fragmento. Voy a leer varios y después vamos a volver al proceso disciplinario. Pero entonces, Mateo capítulo 18. Mateo 18, desde el versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso es ese. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tercer paso. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. Y de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo vemos este versículo, que está mal interpretado en algunos lugares, que atan y desatan demonios y bendiciones? No tiene que ver con eso, sino que está diciéndonos que hay algo con respecto al pecado, que la iglesia está involucrada en atar y desatar. Eso es algo simbólico con respecto a la disciplina. Es decir, hay personas que van a ser excluidas de la membresía de la iglesia y hay personas que van a ser añadidas. Es el atar y desatar de la iglesia ejerciendo las llaves del reino.
Entonces, ¿vieron los pasos ahí? Entre cada uno de esos pasos hay todo un proceso de intentar ¿qué? ¿Qué hay detrás de un proceso disciplinario? Ganar a su hermano. Nunca queremos dañar a nadie ni que nadie sea expulsado de la iglesia. Eso no es lo que queremos. Todo el afán es ganarlo, hacerle entender que no va por buen camino, que eso que está sucediendo está mal, que no agrada a Dios. Entonces vamos en los pasos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, dice, repréndele estando tú y él solos. Eso quiere decir que hay una falta y usted va y confronta a su hermano con ese pecado y nadie más tiene que saber. Esa persona no tiene derecho de ir a decirle, viera lo que vi del hermano tal. Creo que voy a tener que ir a hablarle. Ya pecó usted porque usted tenía que ir a hablar sin decirle a nadie. Porque ahí la instrucción es estando tú y él solos. Y si el hermano le atiende a usted, nadie más se tiene que dar cuenta. Pero si la persona va y dice, viera lo que tuve que hablar con el hermano tal, ya está haciendo un chisme. La Biblia nos habla tan seriamente de ese pecado del chisme que está desde Levítico 19:16. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. Uno de los pecados que más daña a una iglesia es el chisme. Y tenemos que pedir perdón al Señor cuando a veces ni nos damos cuenta, porque vivimos en una sociedad tan chismosa en la que todo el mundo habla de alguien, que nosotros vamos por el mismo camino y repetimos, y pues, ¿pero para qué dije eso? No es necesario. Ojalá nosotros cuidemos más nuestras palabras. Pero entonces, cuando sí es necesario confrontar al hermano, se va a hacer a solas, y luego, si ya usted ha intentado, no pudo solo, va a tener que decirlo, dice, a testigos. En nuestra iglesia, esos testigos preferimos que sean los ancianos de la iglesia. No necesariamente tiene que ser, porque ahí no dice que los ancianos. Es nuestra manera de proteger la iglesia, que nadie más se entere. El hermano que tuvo el problema con el otro, o que lo vio en tal situación, y ahora serían los ancianos. En nuestro caso, ándale yo. Entonces tenemos que conocer el asunto. ¿Qué es lo que sucedió? Y vean lo sabio de Dios, porque en esa reunión nos damos cuenta de los detalles, y hasta pudiera ser que eso que el hermano se sintió ofendido no amerita. Pero pudiéramos ver que sí, decimos, no, el hermano tiene razón, algo debe resolverse aquí. Sea una ofensa personal, sea una práctica de pecado que salió a la luz y que ese hermano se enteró. Ok, y ahora se va a trabajar de esa manera pastoral. Nadie tiene que saberlo, solo los involucrados. Recuerden esto, es pecado el chisme, decirlo es pecado, comentarlo es pecado, solo los involucrados. Y esto está protegiendo ¿qué? Eso que leímos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, gracias a Dios se puede hacer, se puede hablar y puede resolverse. Y les comento, hermanos, la mayoría de los casos son así. Gracias a Dios. Y la iglesia es fiel, la mayoría de los casos son así. Ya una vez que se habla con los pastores, se resolvió. Y ya, no se imagina la iglesia la cantidad de casos que tratamos, porque no tenemos que decírselo a la iglesia. Pero la iglesia sabe que los tratamos. Se hizo algo, a veces alguien medio se da cuenta que por algo que pasó ahí. Por ejemplo, porque ya se ejerce un cierto nivel de disciplina en que la persona, por ejemplo, no está permitida tomar la cena del Señor o algo así, o hacer alguna función que hacía. Entonces da algo que pensar, pero no hay que decir nada. Se está tratando el asunto. Hay restauración, eso es lo hermoso. Hay restauración, pero no es esa restauración que hay en algunas partes, que es nada más aquí y cayó en un pecado grave, escandaloso, y después, 3 meses después, es como si nada hubiera pasado. Eso no es así, y vamos a ver por qué. Porque vamos a leer que en la Biblia sí hay diferencia en cómo se tratan los diferentes pecados. Hay por ahí una creencia, una frase: pecado es pecado, todo es lo mismo, pecar es pecar. Y yo entiendo lo que quieren decir en un sentido, es decir, cualquier tipo de pecado merece condenación, sí, eso sí, pero no cualquier tipo de pecado es igual de grave. No es así. La Biblia nos enseña gravedades de pecado. Entonces leemos 1 Corintios 5, del 1 al 11.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y oigan esto, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, ahí sigue diciendo, y prestemos atención al versículo 9 en adelante. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, su vocabulario, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Esto es la palabra de Dios. Pero parece que la gente, esta página ya no existe en la Biblia. La Biblia nos manda a estar separados de gente que diga ser cristiana y vive como impíos. Y la iglesia tiene que practicar entonces esa separación. Entonces, la iglesia tiene que tratar estos casos y la iglesia debe aprender a juzgar los casos. Gálatas 6:1 nos dice, haz los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Vamos a leerlo porque se me está yendo el tiempo y quiero... Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la parte de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vean, Gálatas 6:1 nos llama la atención a vigilarnos, o sea, ayudarnos unos a otros. Esa palabra vigilar puede entenderse mal. No soy el policía de mi hermano, ni estoy viendo en qué falló para ir a reprenderlo. No es esa la actitud. Nosotros más bien estamos llamados a una actitud perdonadora siempre. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, Pedro de hecho le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ya 7 es bastante. Y Jesús le dice, no hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Y con eso Jesucristo no está diciendo multiplique 70 por 7 y vaya contándolas. Lo que está diciéndole es, no, perdone, sea perdonador las veces que sean, perdone. Ahora bien, entonces, con esa actitud, los conflictos en la iglesia son menos y menos, porque usted tiene una actitud perdonadora. Usted no anda ofendiéndose por cada cosa, porque lo saludó o no lo saludó, porque le hizo un modo o algo. No, usted es perdonador y usted comienza a disculpar a sus hermanos. ¿Quién sabe por qué será? Algo le pasó a hermano que pasó así y no me saludó, pero no voy a juzgarlo, no quiso saludarme. ¿Ven lo que cambia el corazón? Una cosa es disculpar a mi hermano y decir algo tenía ese día, seguro venía con conflicto. De una vez juzgarlo y decir que es que no quiso saludarme. Entonces, vemos en la Biblia que el pecado tiene que tratarse según sea. Y la gravedad del pecado de inmoralidad en esta iglesia es muy, muy serio. Si eso sucede, va a haber un proceso de expulsión y muy probablemente, depende del caso, y si hay verdadero arrepentimiento, se trae a un espacio de restauración, etcétera. Pero quiero decirles, nosotros no nos vamos a hacer como el mundo, de que todo el mundo lo hace, ni ese tipo de cosas. Las relaciones entre solteros y solteras son resguardadas a lo máximo porque sabemos con quién luchamos. Sabemos que Satanás usa esa necesidad carnal de las personas y los hace caer y mancha una iglesia. Pero lo terrible es esto, que la gente no se da cuenta que si se tolera el pecado, toda la iglesia va a ser dañada. Hay un relato muy tremendo en el cual después de Jericó, después de que el pueblo de Dios ganó aquella, y fue Dios por ellos,
Recuerdan el relato. Llegan después de del Jordán a la tierra de Canaán, una ciudad amurallada. Y Dios les da la victoria milagrosamente haciendo que los muros de la ciudad se caigan. Pero esa ciudad es anatema, significa que está bajo maldición. Y Dios les dijo, del anatema no se toca nada, todo lo quemaréis. Y alguien con codicia vio un manto babilónico muy bueno y un lingote de oro y lo tomó. Y se lo llevó y lo escondió. Y la siguiente batalla que ellos tenían era contra un pueblito pequeñito. Y el pueblo le dice a Moisés, mire, el pueblito que tenemos que combatir es tan pequeñito que no mande a todo el ejército, no los canse a todos. Con que nos mande a algunos de nosotros los vamos a vencer. ¿Y sabe qué? Fueron vencidos. Y cuando Josué se postra ante Dios, dice, ¿qué sucedió, Dios mío? Lo van a saber todos nuestros enemigos y nos van a venir. Dice, ¿por qué te postras? Le dice Dios, levántate, hay pecado en el pueblo. Israel ha pecado. Vea que no dice un hombre de Israel ha pecado. Israel ha pecado. Entonces el pecado sale a la luz y tenía que ser tratado, porque si no se trata, todo Israel era contaminado con el anatema. Entonces una iglesia que no trata el pecado bíblicamente es contaminada toda. Y usted puede decir, yo no hice nada. Usted es miembro de una iglesia que tolera el pecado, usted está contaminado también. Entonces la tarea es muy fuerte. Pero vea una cosa, como ustedes vieron, un pecado de inmoralidad no lleva a todos los, no, ahora hablemos con él y segundo, no. Es un escándalo y tiene que tratarse apuradamente, no se permite. Entonces, en esto, la gente tiene que conocer, esa es nuestra posición. Y si no es la suya, no es una iglesia para usted. ¿Por qué? Porque el problema es que si usted entra a la iglesia sin entender cuán seriamente es para nosotros los pecados de inmoralidad, se va a llevar terribles sorpresas después. Entonces, tengamos eso bien claro. Veamos otro caso para que veamos hasta dónde llega la disciplina. Segunda a los Tesalonicenses 3, 16, 15. 3, 6 al 15. Ahorita voy a aclarar un poquito algo ahí que tal vez quedó. Segunda Tesalonicenses 3, 15, 3 del 6 al 15. A ver. Dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean que es ordenamos, no es que la iglesia decide. Os ordenamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermanos. Vean qué diferencia aquí. ¿Cuál es el pecado de este que están denunciando? Es vago. Pero en las iglesias no creen que eso tienen que tratarlo disciplinariamente. Es vago. Ha demostrado que no quiere trabajar, no pega en ningún trabajo, como decimos nosotros. Eso es pecado. Ahora, no es un pecado, dice, para expulsarlo. Dicen, no, sigue siendo hermano, pero tiene una gran debilidad. De hecho, algunos en esta época habían tomado el asunto de que Cristo ya viene y Cristo ya viene. Entonces, como Cristo ya viene, ya entonces viven por fe y no trabajan. Algunos también cayeron yo supe de personas así, pero vea que la Biblia hasta eso trata. Entonces, no trabajar es desordenado. ¿Y qué se hará con el hermano? Hay que tratar con él, hay que ver qué sucede. Pero si ya definitivamente vemos que es un holgazán, no, así nosotros no vamos a funcionar. Aquí dice la Biblia, no os juntéis con él. Entonces,
vemos que esto no es sencillo, mis hermanos, de lo que estamos tratando, esto no es fácil de aplicar. Lo más fácil es hacerse el que eso no dice ahí, y sigamos adelante, querámonos todos mucho y ya. Pero la Biblia nos dice, y eso es lo difícil de ser una iglesia bíblica, hay que hacer no lo que nos parece, no lo que nos gusta. Ayer lo pasamos muy lindo, y la fiesta, y todo el mundo, y comiendo, y diciendo, y cantando. Sí, pero cuando aparece el pecado, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que Dios nos manda. Primera Timoteo 1:20 dice así, que había unos a los que él, vamos a ver, entregó a Satanás. Esa frase es fuerte de decir, pero está en la Biblia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay ciertas actitudes o ciertas cosas que se dicen que son contrarias a la fe, que también son tan graves como una inmoralidad. ¿Me entienden? Negar la doctrina del Señor. Dice que blasfemaron esos hombres y los entrega a Satanás, los expulsa inmediatamente. 1 Timoteo 5, 19 y 20 nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, esto no es sencillo. ¿Qué significa? ¿Qué es este persisten en pecar? Que ya hemos llevado todos los pasos y no atienden, entonces se convoca una asamblea. Y ustedes oirán, se convoca asamblea de miembros. Nada más eso oirán de allá. No se sabe qué, los miembros saben eventualmente por la reunión qué sucedió. Vamos a tener que tratar el caso del hermano o la hermana tal. Y se explica a todos. ¿Eso es bonito? Claro que no, pero es obedecer a Dios. Dice, porque ha persistido en pecar y va a tener que haber una reprensión pública. Pero vean, qué lindo cuando la iglesia se duele con el que peca. Entonces vemos hermanos hasta derramando lágrimas por aquel que cayó en pecado. Y instándolo a dejar su mal camino y a volver al camino correcto. Pero si no, eventualmente será expulsado. Pero vean que esto no está en unas dos partecitas en la Biblia, está por todo. Tito 3, del 9 al 11 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Dice, vamos a ver si ese es el versículo, no. Estoy en Timoteo. Tito 3, del 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra división es la palabra también herejía. Es decir, que alguien entre nosotros venga y contradiga algo de lo que ya nosotros queremos. Y lo traemos a la luz de la palabra y sigue insistiendo. Nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para entrar en discusiones. ¿Por qué? Porque antes de entrar en la membresía, hemos hecho un estudio concienzudo de la confesión de fe. Y hemos hecho una lectura del documento que llamamos la Constitución. Entonces, usted ha aceptado que esta es la iglesia a la que se va a unir, respetando lo que es nuestra convicción. El documento que se llama la Confesión de Fe no varía, es un documento histórico. Nosotros no estamos añadiéndolo o quitándolo. Esa es nuestra comprensión de lo que la Biblia enseña, de las doctrinas fundamentales. Entonces, si alguien ve que no cree así, no es esta su iglesia. No puede después, ya habiendo sido admitido, traer objeciones a ello. Voy a dar un ejemplo de algo que va a llevarles, tal vez a algunos no, o a otros sí, a estudiar. Nuestra iglesia, por ejemplo, cree en el cesacionismo. Significa que nosotros creemos que hay ciertos dones que en la era apostólica estuvieron vigentes: el apostolado, el ser profetas, el recibir revelación, hablar en idiomas desconocidos por la gracia de Dios, que ya cesó. Entonces nosotros no podemos aceptar a alguien que dice, bueno, ustedes no creen, pero yo sí, yo hablo en lenguas. Bueno, hablo en mi casa entonces, si aquí no se puede. No es la iglesia para usted.
Tiene que buscar una iglesia que crea que de verdad eso que usted está hablando es una lengua desconocida, porque eso es nuestra comprensión. Habrá que estudiar el tema y puede ser que la persona llegue a la comprensión, es cierto, y ahora entiendo por qué es que eso no son lenguas, y etcétera. Pero si la persona insiste, no puede ser recibido como miembro. Entonces ven que la disciplina muchas veces es formativa. Estamos formando, la persona hizo tal cosa o dijo tal cosa por ignorancia. Siempre comparémoslo con los niñitos, eso que les decía, el niñito no hay que estarlo castigando por todo, porque hay muchas cosas que él no sabe ni ha aprendido. Se la enseño primero y razono con el niñito según su edad. Pero cuando hay rebeldía y cuando hay obstinación, debe aplicarse la vara. Entonces vemos que la disciplina no es negativa, es positiva, es buena. Y no siempre es castigo, muchas veces es instrucción. Miren que la disciplina de Dios, ese azote comienza en el púlpito. Usted un día llega a la iglesia y el sermón fue como que Dios le había dicho todo al pastor para que se lo dijera a usted. El pastor no sabía, el predicador. Ese es el azote de Dios primero, diciéndole, usted está mal en tal y en tal y en tal. Y usted sale dolido y dice, oye, pero ese es el azote de Dios. Y usted no le contó a nadie, pero Dios trató con usted se arrepintió y ya. Y si usted es sensato y obediente, nadie nunca supo, solo entre Dios y usted, solo cuando usted quiera dar testimonio de eventualmente de un día que el Señor trató con usted en tal y tal. Pero si no, nadie sabe, fue Dios con usted. Pero si después de esos azotes privados de Dios, que Dios le habló, y no por un sermón, por otro, y por otra cosa que leyó, y usted sigue, Dios no lo va a, si usted es su hijo, no lo va a dejar seguir su camino, sino que va a sacar el pecado a la luz. Es decir, alguien más se va a dar cuenta. Y eso es tan tremendo que nosotros no andamos investigando. Yo se los digo delante del Señor, yo no ando en esas. ¿Con qué tiempo voy a estar viendo en qué? Pero Dios saca a la luz y resulta que se da uno cuenta de lo que hizo aquel, de lo que hizo el otro, de dónde... Y una vez que el pecado sale a la luz, ahora hay que tratarlo bíblicamente y reprenderlo privadamente y ver. Entonces ahí va esa disciplina correctiva. Ahí está Él, el que lo ama, desde temprano lo corrige el Padre. Entonces nosotros, ahora, somos conscientes que en el pasado algunas iglesias abusaron de esto que es bíblico y nosotros tendemos a hacer todo lo contrario cuando hemos sufrido, digamos, un abuso. Veámoslo en la sociedad. Sabemos de historias de nuestros abuelos o de antes, de aquellos padres que disciplinaban, pero era como locos, a darle unos azotes a un niñito, algo que maltrataba. Jamás eso es lo que nosotros queremos ni lo que la Biblia enseña. Pero así lo hacían. Castigaban de una manera cruel y desmedida. ¿Y a qué extremo fueron al otro? A no hacerlo del todo. Eso no era lo que teníamos que hacer. Era hacerlo, pero bien. Una aplicación. Y de eso nosotros tenemos enseñanzas muchas de cómo se aplica la disciplina en los niños. Y cómo ellos aprenden por medio de la vara, según Dios nos... Pero entonces vemos, nosotros no, como hay gente que ha sufrido en iglesias abusivas donde hacían de la disciplina realmente algo de poner en ridículo a una persona y pasar al frente y cuente, ¿y qué fue lo que usted...? Nosotros no nos interesan los detalles del pecado de alguien. Por eso se trata pastoralmente y cuando el pecado se trae a la luz, solo los detalles más necesarios para que la gente sí sepa la gravedad, pero no con detalles que vayan a ridiculizar a una persona ni a burlarse de ella, porque la iglesia debe asumir la disciplina como algo doloroso para nosotros. Que haya entre nosotros alguien que sea capaz de tal cosa, tiene que doler, pero vamos a ayudarle. Entonces, en cuanto a las relaciones humanas, como les decía, ahí dice lo que leímos: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solos. Parte de las veces no tenemos que hacerlo, tenemos que perdonarlo. Y ya, no hay nada. Es cuando eso sea ya disruptivo para la paz de la iglesia, algo que realmente es que usted ve que es dañino para la iglesia, para usted, para él. Pero si no, en la mayoría de las veces, seamos perdonadores.
Y Dios entonces nos enseña a soportarnos unos a otros, a amarnos, a ser misericordiosos. Recordemos que todo esto nos lleva a un examen constante de nosotros mismos. No a estar juzgando a otros, sino a nosotros mismos. 1 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, primero un examen personal. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Entonces, para tratar los pecados personales, las ofensas, Efesios 4:32 dice que nos perdonemos, que seamos misericordiosos. Y en lo que leímos nosotros, en lo que estuvimos leyendo, se ve el atar y desatar de la iglesia, las llaves del reino que le llamamos nosotros. La persona insistió en su pecado, insiste en su relación pecaminosa, insiste en no adaptarse a lo que la Biblia dice, va a haber que ejercer las llaves del reino. Y tristemente decirle, la puerta está cerrada, no puede. Ahora, eso entendámoslo bien, no significa que la persona excluida no puede venir a la iglesia, ni que no le vamos a hablar, ni que vamos a cruzar de cera al verlo, jamás. Esto se trata de la membresía de la iglesia, es decir, no puede tomar la cena del Señor, no puede venir a las asambleas ya más, no tiene voz y voto, pero sí le decimos, siga viniendo a la iglesia, porque aquí se predica el mensaje que lo puede transformar a usted. Sea cual sea el pecado, nosotros no creemos que hay que desechar a las personas. Sí creemos que tenemos que hacerle ver su comportamiento y su manera de pensar nos ha llegado a dar muestras de que muy probablemente usted no es un verdadero cristiano. La persona a veces le sirve para clamar a Dios y ordenar su vida o para mostrar la realidad. En cierta ocasión aquí mismo, hay algo que debo explicar. La disciplina es para los que son miembros de la iglesia, lo mismo que con la disciplina. ¿A quiénes puede disciplinar usted? A sus hijos. Usted no puede disciplinar a los hijos del vecino, no puede. Por más amiguitos que sean, no se hace, solo a sus hijos. Lo mismo aquí, entra en disciplina alguien que es miembro de la iglesia. Si alguien no es miembro de la iglesia, no podemos ir tan allá. No significa que no le puedo decir algo, llamarle la atención, pero no ponerlo en disciplina, ni traerlo a un proceso a la iglesia, porque él no es. Y hubo alguien en el pasado que llegó aquí y hizo... Nosotros, ustedes saben que practicamos una cena restringida. Para participar de la cena usted debe pertenecer a una iglesia. Por ejemplo, hermanos cubanos, ellos son de una iglesia. Tienen la libertad de tomar la cena con nosotros porque ellos vienen en orden, perteneciendo a una iglesia. Yo hablé con el pastor de ellos, son conocidos. Pero si la persona no pertenece a ninguna iglesia, está en una condición desordenada. Y una vez vino una persona y tomó la cena aún así. Y la segunda vez vino con su esposa y una hermana me dijo, viera que yo escuché donde la esposa le dijo a él, no debías tomarla. Y el otro dijo, a mí qué me importa, yo la tomé la vez pasada y la voy a tomar. Entonces, como ya yo supe, yo no puedo quedarme callado. Tuve que después llamarle y decir, mire, yo vi que usted tomó la cena, quisiera saber de cuál iglesia usted viene para confirmar que usted anda todo en bien. Me dice, no, yo no voy a ninguna iglesia. Le digo, bueno, es que nosotros... compartimos la cena solo con alguien que es de alguna otra iglesia del Señor en alguna otra parte. Entonces, yo tenía que hacerlo. La respuesta de él fue, no, de por sí yo no voy a volver. Bueno, pero él pudiera haber reaccionado diferente y preguntar, ¿pero por qué es así? ¿Me puede explicar por qué es que ustedes lo hacen así? Y tal vez me hubiera dado el chance de explicarle y tal vez entonces lo hubiera ganado, pero no lo dejó. Mire, esto de las disciplinas se dejó de practicar desde fines del siglo XIX. Antes del siglo XIX, los reportes de las iglesias bautistas, de la Convención Bautista del Sur, decían, cada año se excluían de la membresía el 2%. ¿Entienden? Había disciplina y había personas que había que excluirlas. Eso se dejó. Y esto de la cena era tomado tan seriamente que había un grupo en Ginebra que eran llamados los libertinos. Ellos eran... Y
Y el gobierno local, vean cómo sucedían las cosas hace 500 años. El gobierno local de Ginebra quería obligar a Calvino que les diera la cena del Señor porque ellos querían participar. Y no había ese entendimiento de que nada tiene que hacer el gobierno aquí, esta es la iglesia del Señor, pero así era. Y Calvino estuvo dispuesto a decir eso. Si quieren me cortan las manos, si quieren me cortan mis miembros, pero no le daré lo sagrado a los impíos. Entonces, eso es nuestra posición. Espero que surjan dudas, porque yo sé que es un tema amplio, pero lo que deben saber la persona que entra a la iglesia es una iglesia que ejerce la disciplina bíblica. Dios los bendiga.